Vamos a entrar en la quinta parte de esta lección que hemos titulado Gálatas verso a verso, porque vamos verso a verso estudiando, escudriñando lo que el apóstol Shaul, Pablo, escribió a nuestros hermanos de Galut allá, de los Gálatas, y hoy día con el tema las obras de la ley es igual a judaizar. Vamos a tocar este tema que yo sé que hoy día lo escuchamos, se nos tilda de esto otro. Sé que usted, por el solo hecho de hablar de la palabra, por el solo hecho de guardar los mandamientos del Señor, por el solo hecho de guardar Shabbat, el día del Eterno, a usted y a muchos de nosotros, por ese solo hecho se nos ha tildado de judaizante. Y se nos ha tildado de guardar obras que no están en la Escritura. Y es por eso que hoy día, en esta quinta lección, hermanos, del libro de Gálatas, vamos a hablar acerca de lo que hemos titulado las obras de la ley es igual a judaizar. Vamos entonces a las Escrituras. Quiero saludar a mis hermanos que ya están desde casa también junto a nosotros. El Eterno les bendiga mucho. Si quieren acompañarnos, pues bien, tomen su Biblia, quédense con nosotros y comiencen a navegar y a sumergirse en las Sagradas Escrituras, porque recuerden que solo en ellas encontramos la verdad del Señor. Gálatas, en el capítulo 2, hermanos. Gálatas, capítulo 2, vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 21. Con la ayuda del Altísimo, dice así la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque Pedro era de condenar. Verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, dice la Biblia, que Pedro se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Verso 14. Pero cuando vi, dijo Pablo, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Verso 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en el Mesías, en el Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo el Mesías ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió el Mesías. Amén y amén. Que el Señor añada bendición a esta su gloriosa palabra. Por favor, querido hermano, tome su asiento. Y todos aquellos que están desde casa, los invitamos a no retirarse, a quedarse ahí con nosotros, que puedan escuchar y puedan también compartir
la palabra del Señor. Aleluya. Mis queridos hermanos, queremos continuar esta tarde con la enseñanza del libro de Gálatas, verso a verso. La lección pasada, en su cuarta parte, hablamos de nuestra verdadera libertad. Esa verdadera libertad en la que obtenemos única y exclusivamente a través de la palabra de nuestro Dios. Hablamos en la lección pasada acerca de lo que Pablo, en la misma carta a los Gálatas, le habla a sus hermanos acerca de la circuncisión. Hablamos lo que realmente significa ser circuncidado. Pablo explica, y lo pudimos en profundidad analizar, que él declara que la circuncisión nada es, que la incircuncisión tampoco nada es, sino que el todo del hombre es guardar los mandamientos del Señor. Pablo también explicó, y lo pudimos aprender a la luz de las Escrituras, que judío no es aquel que lo es en el exterior, sino que judío es aquel que lo es en el interior, porque dice el apóstol que muchos, no siendo circuncisos, pero guardan la ley de Dios, hermanos, avergüenzan a aquellos que sí son circuncidados en la carne. Porque en el fondo lo que Pablo, hermanos, explicó en todas sus cartas es que la circuncisión del corazón es aquella que el Señor realiza en el hombre a través de la obediencia a su palabra. En lo que pudimos analizar, hermanos, en la lección pasada. Y en esta oportunidad, en esta tarde, queremos profundizar en un tema que creo yo que es muy mal entendido en este tiempo, el cual hemos titulado el judaizar y las obras de la ley, porque las obras de la ley es lo mismo que judaizar. Vamos entonces a la Escritura, vamos a la enseñanza de esta tarde para así ir aprendiendo, ir desglosando lo que realmente Pablo escribe a los hermanos de Gálatas. De hecho, creo que esta es la lección donde ya entramos en tierra derecha y donde empezamos a estudiar muchos términos que Pablo utiliza, que hoy día son muy sacados de contexto, y se cree poco menos que Pablo está hablando y enseñando otra religión lejos de lo que la Torá enseña. Pero en realidad, como lo hemos dicho en muchas otras oportunidades, el apóstol Pablo nunca, pero nunca habló, enseñó o predicó algo que estuviera fuera de los mandamientos del Señor. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 2. Yo les pido que me ayuden a leerlo para que no se me duerman con el calor que hace acá adentro. Gálatas 2, verso 11 al verso 13, me ayudan a leer. Dice así: cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, dijo Pablo. Mire cómo le resistió: cara a cara, es decir, personalmente, como se tienen que solucionar las cosas cuando hay conflictos entre hermanos. No hablando a la espalda, no hablando en la mesa en la ausencia de él, sino que cara a cara, como un ministro del Señor. Pablo, al ver que Pedro llegó donde él estaba, Pablo lo fue a buscar. Y cuando lo fue a buscar, dice que le resistió cara a cara, porque dice que Pedro era de condenar. Verso 12: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, dice Pablo que Pedro comía con los hermanos gentiles. Pero después que vinieron los judíos, dice que se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, tenía miedo de los judíos. Verso 13: y en su simulación, es decir, Pablo está diciendo que nuestro hermano Pedro actuó de forma simulada, es decir, de forma hipócrita. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera, dice Pablo, que aún Bernabé fue también arrastrado. ¿Por qué cosa? Por la hipocresía de ellos. Bendito es el Señor. Miren cómo empiezan estos versos de la carta a los Gálatas. Pablo hablando con autoridad, hermanos, con respeto, pero con la autoridad del Señor.
Estos versos, mis queridos hermanos, nos muestran cómo Rahab Shaul, el apóstol Pablo, literalmente tuvo que reprender a su hermano en la fe, Pedro, por tener una actitud poco espiritual. Porque la actitud que vemos aquí de nuestro hermano Pedro es la actitud de un hombre poco espiritual, hermanos. Si bien es cierto, nadie puede negar la grandeza de todos estos hombres de Dios, los cuales son los apóstoles, pero tampoco podemos obviar lo mismo que dice el libro de Santiago, refiriéndose a otro gran hombre de Dios como fue Elías. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, por más que eran hombres que caminaron con el Maestro, que estaban llenos del Ruaj, del Espíritu Santo, pero también eran hombres, hermanos, que tenían debilidades. Y aquí vemos a uno de nuestros hermanos pilares de la congregación, llamado Pedro, manifestando una actitud poco espiritual. Pero lo interesante es que Pablo lo llama, hermanos, y lo reprende frente a todos los hermanos, porque lo hace de manera pública. Pedro, dice la Escritura, que se encontraba de visita en Antioquía, en la región donde Pablo estaba expandiendo el evangelio del reino. Pablo estaba predicando y llega Pedro desde Jerusalén. Como nosotros viajamos este fin de semana allá a Merlo, Buenos Aires, bien, Pedro venía desde Jerusalén hasta donde Pablo estaba. Venía a visitar cómo estaban los hermanos. Venía a inspeccionar y a supervisar la labor y el trabajo que Pablo, Bernabé y los demás estaban haciendo en Antioquía. Al principio dice la Biblia que todo estaba bien, estaba todo perfecto. Pedro, dice la Biblia, que disfrutaba de comer junto a los hermanos convertidos entre los gentiles. Se sentaba a comer con los hermanos que habían salido entre los gentiles. Sin embargo, la Escritura dice que cuando llegaron los hermanos de la circuncisión, es decir, cuando llegaron judíos de Jerusalén, cuando llegaron los judíos, la Escritura dice que el apóstol Pedro cambió radicalmente su actitud. Comenzó a retraerse y empezó a apartarse de los hermanos convertidos entre los gentiles. Es como que hoy día yo les esté hablando a ustedes de lo que estamos aprendiendo de los mandamientos y me siento con ustedes y comparto, ¿cierto? Y viniera alguien, algún pastor de donde antes yo me congregaba y yo lo viera a él y empezara a cambiar mi actitud junto a ustedes y empezar a cambiar mi discurso delante de ustedes, a tal punto que ni siquiera me acerco ante ustedes, sino solo le doy lugar a esta otra persona. Es lo que aquí vemos que está ocurriendo con Pedro, porque Pedro, cuando llega a Antioquía, se junta con Pablo y dice que comía y se juntaba con todos los hermanos que habían salido de entre los gentiles, pero bastó a que llegaran otros judíos para que Pedro cambiara su actitud. Pedro cambió radicalmente su actitud, hermanos. Como si esto fuera poco, la Biblia declara que Pedro no hacía esto solo, sino que, como lo dice el verso 13, declara que Pedro, en su hipocresía, arrastró a varios judíos más, incluyendo a Bernabé, el cual era compañero directo de Pablo. Es decir, que la actitud de Pedro arrastró incluso a uno de los compañeros más cercanos a Pablo, el cual fue Bernabé. Bernabé también se vio envuelto en esto que Pedro empezó a practicar. Y esta actitud poco espiritual, sin lugar a dudas, hermanos, que desagradó profundamente al apóstol Pablo. Al ver esta actitud en Pedro y en los demás hermanos, Pablo, hermanos, literalmente le desagradó, de tal manera que de forma pública, dice la Escritura, lo reprendió de la siguiente manera. Porque Pablo lo reprende públicamente a Pedro, porque Pablo sabía que Pedro era uno de los líderes
Y como líder, lo que él hiciera y practicara, el resto lo iba a observar. Y si Pedro lo estaba haciendo, iba a abrir la puerta para que el resto también lo hiciera. Y era lo que estaba pasando, porque incluso Bernabé, compañero de Pablo, ya se estaba dejando arrastrar por lo que Pedro estaba haciendo. Y miren cómo Pablo lo reprende. Gálatas capítulo 2, verso 14. Miren lo que Pablo le dice a Pedro. Dice así: pero cuando vi, dijo Pablo, cuando yo vi que no andaban, ¿cómo? O sea, la actitud de ellos no era una actitud recta. No andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. O sea, la actitud que Pedro estaba tomando con los otros judíos no era la actitud correcta del Evangelio del Señor. Entonces, cuando Pablo vio esto, dije a Pedro, en oculto, dice que se lo dijo delante de todos, y le dice: si tú, Pedro, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Miren lo que Pablo, hermano, se lo dice cara a cara a Pedro. Tú, siendo judío, te estás comportando como un gentil. Y si te estás comportando como gentil, entonces ¿cómo se te ocurre a ti pretender judaizar? Pablo, delante de todos los hermanos, reprende a Pedro. De hecho, este conflicto que ocurre aquí es un conflicto que hoy día, sobre todo en el cristianismo, muchos hablan como que desde ese día los caminos de Pedro y Pablo se separaron. Nada más lejos de la verdad de las Escrituras. Porque aunque Pablo reprende a Pedro, quien es espiritual, dice el mismo Pablo que el espiritual todo lo juzga. Si alguien guiado por el Espíritu de Dios viene a mi vida y me reprende por una actitud equívoca que yo tengo, yo debo ser suficientemente maduro, humilde y lleno del Espíritu de Dios para reconocer mis errores. No por eso me voy a molestar, a enojar o a distanciar de aquel que me quiere reprender con el fin de educarme y enseñarme para poder servir al Señor de mejor manera. Lo que Pablo está haciendo aquí es enseñarle a Pedro y a través de él a todos los hermanos que esa actitud que él estaba tomando no era la correcta. Porque delante de todos los hermanos Pablo lo reprende, señalando que su comportamiento no era el más adecuado a la verdad del Evangelio. Y también le dice que su actitud era la actitud que tenían muchos de los judíos, muchos de los de la circuncisión, la cual era judaizar. Pablo le dice a Pedro: la actitud que tú tienes hoy día es la actitud que tienen todos los judíos, que lo único que quieren es judaizar a los hermanos. Estás teniendo una actitud equivocada, le dice Pablo a Pedro. Tu actitud no es recta delante del Evangelio del Señor, le dice Pablo. Si había alguien que tenía la autoridad para hablarle de esa manera a Pedro, era precisamente Pablo. ¿Saben ustedes, mis queridos hermanos, que esta es la única vez en esta escritura, Gálatas 2:14, es la única escritura en toda la Biblia, es el único texto en toda la Biblia donde aparece el término judaizar? Es el único texto en toda la Biblia donde encontramos la palabra judaizar. Y sale de la boca del apóstol Pablo para reprender a Pedro, señalando que su actitud era la que tenían aquellos que buscaban judaizar a los creyentes salidos de entre los gentiles y amantes ahora de Yeshua. ¿Por qué Pablo le dice esto a Pedro? Porque Pablo sabía perfectamente lo que Pedro estaba haciendo. Los que no entienden son la generación actual hoy día, que sacan de contexto lo que Pablo enseñó. Pero Pablo sabía perfectamente lo que le estaba cuestionando a Pedro.
y lo que Pedro y los judíos estaban pretendiendo hacer en esos días. Por eso que él le dice: tú siendo judío te comportas como gentil y ahora pretendes tú judaizar a los hermanos que están creyendo en el Mesías Yeshua. Y usa este término, judaizar. Pregunto, y está en la pantalla para los que están en casa: ¿qué es judaizar? ¿Qué es lo que Pablo le quiso decir a Pedro? ¿Qué es lo que Pablo le está reprochando a su hermano en la fe, Pedro? ¿Saben ustedes, queridos hermanos? Hoy día, en la generación que nos encontramos, generalmente a quienes buscan guardar y quienes se proponen en su corazón obedecer los mandamientos del Señor, se les tilda y se les cataloga de judaizantes. Todos aquellos que se esfuerzan en obedecer la ley de Dios, en guardar el Shabbat, que por cierto es parte de los 10 mandamientos universales del Señor, aquellos que celebran las fiestas que están establecidas en la Biblia como estatuto perpetuo por el Eterno, a todos aquellos, por el solo hecho de obedecer lo que está en la Biblia, se les señala y se les tilda que están judaizando. Sé que muchos de nosotros, por el solo hecho de volver nuestro corazón a la obediencia a los mandamientos del Señor, por el solo hecho de guardar lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, hoy nos están tildando y nos están catalogando de judaizantes. Pero les quiero decir, a la luz de las Escrituras, que en base a lo que Pablo enseñó, nada más lejos de la verdad bíblica. La mayoría que hoy nos tilda de esta manera simplemente habla desde el sillón cómodo de su ignorancia, o hablan simplemente porque en algún momento escucharon a alguno de sus líderes expresar este término sin siquiera entenderlo, y ahora ellos lo repiten sin tampoco comprender realmente lo que significa judaizar. Sé que a muchos de nosotros hoy se nos está tildando con este título por el solo hecho de guardar los mandamientos, por el solo hecho de hablarles al resto de que debemos obedecer lo que está en la ley de Dios, que hay que guardar las fiestas, que hay que guardar los mandamientos. Ese solo hecho nos ha llevado a caer en la categoría por muchos y siendo señalados como judaizantes. Pero a la luz de las Escrituras debemos señalar: si tú crees que obedecer los mandamientos del Señor, si tú piensas que obedecer la ley del Señor es judaizar, debo decirte que estás completamente equivocado. Si usted piensa que guardar el Shabbat y no el día domingo romano, eso es judaizar, con todo el amor del Señor le tengo que decir que usted está más equivocado aún. Si alguien cree o le han hecho creer y pensar que quien celebre única y exclusivamente las fiestas bíblicas que están establecidas por el Señor a través de su palabra, y piensan que por ese hecho el tal está judaizando, estimado, con mucho aprecio debo decirte, usted está completamente equivocado. Guardar los mandamientos del Señor, seguir y obedecer sus leyes, obedecer sus mandamientos, obedecer lo que está establecido por Dios en su palabra, eso no es judaizar. Eso es simplemente estar en obediencia al Señor. Bendito sea su nombre.
Pablo sí sabía y entendía perfectamente lo que significa judaizar. Es por esta razón que reprende a Pedro, señalando que esa actitud de hipocresía que estaba tomando, esa actitud era de judaizar. ¿Saben ustedes que tocante a esto, cuando Pablo escribe su carta a Tito, porque es Pablo el que escribe esta carta, y se la escribe a uno de sus compañeros en la fe llamado Tito, cuando él le escribe en el capítulo 1 de Tito, Pablo dice en el verso 13 y verso 14 de esta manera, ayúdenme a leer por favor. Este testimonio, ¿cómo es? Pablo dice, lo que te voy a escribir, esto es verdadero. Luego dice, por tanto, ¿cómo? Repréndelos duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Pablo le está hablando a los hermanos, le dice a Tito, porque a él lo había dejado a cargo de la congregación, y le dice, cuando tú le hables, repréndelos y háblales con verdad para que todos los hermanos sean sanos en la fe. Y luego le dice en el verso 14, no atendiendo a fábulas judaicas. Mire la expresión de Pablo. Le dice a Tito, no sigan fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres, porque lo único que hacen, ¿qué es lo que es? Es apartarlos de la verdad al hombre. Qué claro era Pablo para predicar. Qué claro era el apóstol Pablo para mostrar el mensaje, hermanos. Con tal claridad le mostró a su compañero Tito, y usa esta expresión. En el verso 13, en el verso 14, Pablo le dice a Tito, no sigan las fábulas judaicas. Usa el término fábulas. ¿Qué es una fábula? ¿Qué es una fábula? ¿Perdón? ¿Una historia, dice la hermana? ¿Algo que no es real, dice otra hermana? ¿Un relato ficticio, dice el hermano? Lo cierto es que Pablo le está diciendo a Tito, no caigan o no se dejen envolver por fábulas judaicas. ¿Sabe que una fábula, hermanos, es una relación o un relato falso? Es una narración mentirosa. Una fábula es una invención carente de todo fundamento. Una fábula es una ficción artificiosa con la que se encubre o se quiere disimular una verdad. Es decir, yo quiero disimular algo verdadero y sobre eso verdadero cuento una fábula, una historia. Es decir, cuando Pablo le escribe a Tito y le dice no prestes atención a fábulas judaicas, lo que Pablo le está diciendo es no creas ni sigas invenciones falsas con las que pretenden encubrir la verdad. Porque en esos días era lo que estaba ocurriendo, y es exactamente lo que ocurre hoy también en esta generación. Hoy día hay muchas fábulas, hermanos, con las cuales se pretende hablar del evangelio del Señor, pero lo que en realidad hablan no es la palabra del Eterno. Usan la Biblia, pero encubierta entregan lo que Pablo llama sus propias fábulas. Es más, el mismo verso 14 de Tito capítulo 1 nos dice lo que provoca estas fábulas judaicas. Mire lo que dice el verso 14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan. Es decir, que creer estas fábulas judaicas, según Pablo en esta escritura,
es atender y seguir mandamientos de hombres. ¿Qué es fábula judaica según Pablo aquí? Creer y seguir mandamientos de hombres. O sea que alguien a quien yo puedo tildar que está siguiendo una fábula judaica es aquel que habla, enseña mandamientos de hombres. Y Pablo dice que lo único que provoca el creer fábula judaica, es decir, mandamientos de hombre, lo único que lleva al hombre es a apartarlo de la verdad. ¿Lo entiende? Por eso digo que Pablo era muy claro al enseñar. Bendito sea su nombre. Pablo compara el judaizar con seguir mandamientos de hombres. Porque la actitud que tuvo Pedro con los hermanos que venían de los gentiles, el mismo Pablo dijo que fue una actitud hipócrita. Así lo llamó Pablo, una actitud hipócrita. Porque Pedro sabía perfectamente, si hay alguien que sabía perfectamente lo que Dios estaba haciendo con los gentiles, ese era Pedro. Pedro sabía perfectamente que el Señor también había venido a limpiar y a salvar a los gentiles. Esto Pedro lo había dejado claro en su discurso frente a sus hermanos judíos cuando llegó y se presentó frente a ellos en Jerusalén. Mire lo que dice Hechos capítulo 11. Hechos 11. Pedro estaba en Jerusalén. Cuando llega de regreso de su viaje misionero, llegan los judíos a recibirlo y empiezan a preguntarle de inmediato cómo le había ido en el viaje, cómo estuvo, cómo están los hermanos, cuéntanos qué está pasando allá con Pablo. Y dice, verso 1 del capítulo 11 de Hechos: y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también, esto es lo que yo he oído de los apóstoles y los hermanos, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Estaba llegando oídos de los apóstoles y todos los hermanos judíos que los gentiles también estaban recibiendo el mensaje. Verso 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, dice la Biblia que disputaban con él los que eran, o sea, Pedro cuando llegó contando todo lo que el Señor estaba haciendo entre los gentiles. Y apenas llega a Jerusalén, ¿qué estaba en Jerusalén? El templo. Apenas llega allá donde estaban los que conocían de Torá y los que conocían de la palabra, apenas Pedro llega, lo empiezan a increpar y lo empiezan a cuestionar. Y estos eran, dice la Escritura, los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos. Verso 3, y le decían: ¿por qué has entrado en casa de hombres circuncisos y has comido con ellos? Miren lo que le reprochan a Pedro. Ya habían escuchado que los gentiles estaban recibiendo la palabra. ¿Cómo debieron haberse sentido ellos? Felices. Como yo sé que ustedes se pusieron felices cuando les estoy contando lo que está pasando allá en Merlo. Que muchachos entre los gentiles perdidos en la drogadicción, en el mundo, hermano, en las tinieblas, Adonai los está trayendo a la luz admirable. Los hermanos de la circuncisión se deben haber gozado y alegrado. Pero en contraste a esto, se molestaron. Porque nunca le dijeron a Pedro qué hermoso lo que Dios está haciendo entre los gentiles, sino lo primero que le dicen: bueno, ¿y por qué te sentaste con ellos a comer a la mesa? ¿Por qué te juntaste con los gentiles? Mira el cuestionamiento que le hacen a Pedro. Y mira lo que dice el verso 4. Pedro se empieza a defender porque lo estaban cuestionando. Y Pedro se empieza a defender y le dice, y entonces Pedro comenzó a contarles por orden, o decir, por parte, todo lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando
en el aposento alto, en el techo. Verso 5, estaba yo en la ciudad en Jope orando y vi en éxtasis una visión. ¿Se acuerdan de esa visión que tuvo Pedro? Y en esa visión dice que vio algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y que venía hasta mí. Y ahí Pedro le empieza a contar, cierto, que de los lienzos, ¿qué es lo que habían en los lienzos? Toda clase de animales inmundos. Y escucha 3 veces una voz del cielo que le decía a Pedro: mata y come. ¿Y qué le respondió Pedro? Señor, nunca he comido cosa inmunda. Y es lo que Pedro les empieza a relatar, para no leer todo el capítulo. Y luego que Pedro les relata esto, él les dice: pues así el Señor me hizo entender. Yo miraba a los gentiles como esos animales inmundos, pero Dios fue el que le dijo: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Es decir, Dios le estaba mostrando a Pedro ya desde ese momento la obra que el Mesías había comenzado a hacer. ¿Cuál era la obra que el Mesías había comenzado a hacer? Él estaba recogiendo también a los gentiles que eran considerados inmundos por la casa de Judá, es decir, por los judíos, porque los judíos consideraban absolutamente inmundos a todos los extranjeros, a todos los gentiles. Pero el Señor, como lo está graficando Pedro aquí en Hechos 11, le está relatando a sus hermanos la visión que el Señor le mostró. Y lo que el Señor le mostró era que los gentiles también ahora eran parte de la salvación. Y así lo dice el verso 18 al final, cuando le relata todo. Usted lo puede leer el capítulo 11 con más calma, pero el verso 18 dice de Hechos 11: entonces, oídas estas cosas, ¿quiénes callaron? Los que estaban cuestionando a Pedro. Cuando escucharon toda la visión, lo que Pedro le dice, quedaron callados y glorificaron a Dios, diciendo: wow, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es decir, ahí empezaron también ellos a entender: los gentiles también son parte de esta salvación. Aleluya, bendito es el Señor. Pedro les dejó muy claro a los hermanos de la circuncisión, a los judíos, que el Señor también aceptó y vino a salvar a los gentiles. Pedro esto lo sabía perfectamente. Pedro lo sabía, que comer y sentarse a la mesa con gentiles no era ningún pecado. Pedro lo sabía. Si Dios ya se lo había mostrado en visión, ¿qué más claro que Dios mismo te lo muestre, hermano? ¿Qué más claro que venga el mismo Señor y te lo muestre en una visión? Pedro, a él nadie se lo contó, Dios mismo se lo mostró. Por lo tanto, Pedro sabía que comer con los gentiles no era pecado, porque en ninguna parte de las Escrituras, en ninguna página de la ley de Dios, enseña que juntarse o sentarse a la mesa con gentiles o extranjeros sea un pecado delante del Señor. Entonces, ¿por qué Pedro tuvo esa actitud? Porque él sí tuvo esa actitud después cuando va a Jerusalén. Por eso que Pablo lo reprende, porque él se sentaba con los gentiles, pero cuando vio que venían los de la circuncisión, se paró rapidito y no, yo no me junto con esto. Y se empezó a alejar y apartarse de los hermanos. ¿Para qué? Para que los judíos, los de la circuncisión, no lo cuestionaran de que él se estaba sentando o estaba compartiendo. ¿Por qué tuvo esta actitud? Si él ya sabía lo que Adonai había hecho con los gentiles.
Si la Torá en ninguna de sus páginas, si la Biblia, como usted lo conoce, si la Biblia en ninguna de sus páginas dice o enseña o prohíbe sentarse o juntarse con gentiles, pregunto, ¿de dónde sale esa idea que sentarse a la mesa o juntarse con gentiles era pecado? Si la Torá no lo enseña, los profetas, ni los escritos, el Tanaj, la Biblia en ninguna de sus páginas enseña esto. Claramente no sale de la Torá, porque eso no estaba en los mandamientos del Creador. Esto nació en el corazón del judaísmo. Esto no nace de la Torá, no nace de las Escrituras. Entonces vuelvo a preguntar, y está en la pantalla para los que están en casa, ¿qué es realmente el judaísmo? ¿Qué es el judaísmo? Voy a responder de la siguiente manera. Hoy existen 3 religiones que son las que predominan en el mundo entero. La religión con más adherentes hoy día en el mundo, ¿sabe cuál es? Es el Islam. Uno dice hoy día, pero si aquí no hay ningún islamita, claro, porque nosotros estamos en una parte del continente totalmente lejos, pero cruce usted el otro continente. Inclusive en algunos lados usted habla de Yeshua o de Jesús y le cortan la cabeza, porque es tan fuerte el islamismo que es una de las religiones que hoy día predomina prácticamente en el mundo entero. La otra religión que también tiene muchos adeptos y adherentes en el mundo entero es el cristianismo. Y cuando hablo de cristianismo, hablo de quién es el precursor y la génesis de todo, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Porque de ahí, de la Iglesia Católica, donde nacen todas las iglesias protestantes, conocidas el día de hoy como las iglesias evangélicas, pentecostales, y póngale el rótulo que usted quiera. Y la otra religión predominante en el mundo es el judaísmo. Por lo tanto, en palabras sencillas, el judaísmo, mis queridos hermanos, no es otra cosa sino una religión. Al igual que el Islam, al igual que el cristianismo, el judaísmo es una religión. Y como en todo orden de cosas, la religión lo único que ha hecho a través de la historia y lo único que hace es esclavizar y subyugar a los hombres. Porque hoy día la religión, llámese cristianismo, llámese islam, llámese judaísmo, tiene atado a cientos y miles de personas. El islamismo, por otro lado, hace lo suyo. Millones de personas están subyugadas y esclavizadas a esta religión impositiva. Y ni hablar del judaísmo, porque el judaísmo tiene a otros millones de seres humanos más subyugados y esclavizados a un sistema religioso, haciéndoles creer que ellos son los únicos salvos y dueños de la verdad. Porque así, de esta manera, la religión lo único que hace es atar. La religión lo único que busca es subyugar, es esclavizar. Pero bendito nuestro Mesías Yeshua, porque hoy suenan y resuenan potentemente sus palabras en nuestros oídos y en nuestro corazón. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad os hará completamente libres. La religión lo ata
a tal punto de hacerle creer a tu cerebro que tú eres el único dueño de la verdad y que no te puedes juntar con este, ni con este, ni con este, porque tú eres el único que se va a ir al cielo con Dios. Es lo que la religión enseña. Ata las mentes, cauteriza los pensamientos del hombre y los lleva atados, creyendo a lo que Pablo dijo, a fábulas engañosas que lo único que provocan es apartar al hombre de la verdad de Dios. Aleluya. El judaísmo es una religión que está totalmente divorciada y está fuera de la Torá, de los mandamientos, o como usted lo conoce, de la Biblia. El judaísmo es un dogma inventado por los hombres, que su único objetivo es esclavizar a sus adeptos a normas, costumbres y tradiciones de hombres. Porque lo que la religión enseña es esto: te enseña a adoptar costumbres, tradiciones y enseñanzas de hombres. En las Escrituras tenemos un ejemplo claro de lo que el judaísmo predicaba en los días de Yeshua. La Biblia nos muestra ejemplos claros de lo que el judaísmo enseñaba. Hechos capítulo 15, versículo 1 dice de esta manera: entonces, algunos que venían, vamos, ayúdenme a leer para que no se duerman. Entonces, algunos que venían de Judea, ¿qué hacían? Enseñaban a los hermanos. ¿Qué les enseñaban? Miren lo que enseñaban: si no se circuncidan conforme al rito, a la costumbre de Moisés, no van a ser salvos. Noten, esto es lo que enseñaba el judaísmo. Enseñaba que para ser salvo, ¿qué es lo que había que hacer? Para ser salvo había que circuncidarse. Es decir, enseñaban que para ser salvo había que convertirse en judío. Había que convertirse al judaísmo. ¿Le parece conocida esa película? ¿Le parece conocida esa historia? No, si tú no eres de esta iglesia, si tú no te vistes como nos vestimos aquí, y no gritas y no saltas y no danzas y no hablas en lengua como aquí, tú no eres salvo. ¿Le parece conocida esa historia? Ya en los días de los apóstoles estaba esta religión que enseñaba que si no se circuncidaban y no se convertían al judaísmo y no se hacían literalmente un judío, entonces no eran salvos. Yo un día viví en una generación, y lo viví, y con esto no quiero decir que estoy desacreditando o estoy despreciando o estoy tirando por la borda muchas de las cosas que yo aprendí de donde vengo. Hay muchas de las cosas que todavía las sigo manteniendo en mi corazón. Hay muchas de las cosas de las cuales siguen siendo fundamento en la doctrina, en lo cual creo. Pero también es cierto que muchas cosas de las cuales aprendí no están de acuerdo a la Escritura, porque yo vengo de una generación donde a mí se me enseñó que poco menos la única iglesia que iba a ser salva cuando el Señor viniera era la iglesia a la cual yo pertenecía. Porque así me hicieron creer, porque así me lo enseñaron, y de tanto taladrarme la cabeza, en mi ignorancia, en algún momento lo llegué a creer. Pero bendito el Rey del cielo, que con esa luz maravillosa de su bendita palabra nos ilumina para sacarnos de las tinieblas y hoy día traernos a la luz admirable de la verdad del Evangelio. Esto no es nuevo. La religión hace que te sientes en ese sillón de creerte único dueño de toda la verdad.
querido amigo y hermano, que el único dueño de absolutamente toda la verdad tiene un nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es Yeshua, el Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, hermano. De hecho, esto mismo es lo que nuestro Mesías Yeshua en una oportunidad le reprochó y le cuestionó a los fariseos. Mire lo que dice Mateo capítulo 23 verso 15. Mire lo que Yeshua le reprocha. Mateo 23, 15 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Para hacer un prosélito. Y una vez hecho, ¿qué le hacen? Le hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Ay, ese ay es de ustedes fariseos, escribas, hipócritas, porque recorren cielo, recorren tierra con el objetivo de hacer un prosélito, pero luego que lo hacen, lo único que consiguen es que él sea 2 veces más digno del infierno que ustedes mismos. ¿Saben ustedes que según Yeshua el judaísmo, o el objetivo del judaísmo, era y es actualmente el hacer prosélitos? ¿Qué es un prosélito? ¿Qué es un prosélito bíblicamente hablando? Porque estos términos hoy día el cristianismo los desconoce. Porque si usted va al diccionario de la RAE, le va a decir que es un seguidor. Pero nosotros somos creyentes en el Mesías y también creemos en él. No por eso somos prosélitos. ¿Qué es ser un prosélito? Yeshua les dijo: ay de vosotros escribas, fariseos, hipócritas, porque recorren el cielo y la tierra con tal de hacer un prosélito. Pero luego que lo hacen, lo convierten en digno 2 veces más del infierno que ustedes mismos. Entonces, ¿qué era un prosélito? Porque el judaísmo buscaba esto, el proselitismo. Un prosélito en tiempos bíblicos. Yo hace una semana yo pensé que no iba a responder, yo lo enseñé aquí. En las sinagogas, cuando entraban en los Shabbat en las sinagogas, habían 3 clases de creyentes dentro. No cualquiera se podía sentar como acá, que uno ocupa el lugar que a uno le acomode y le gusta y se sienta. No, en la sinagoga estaban los lugares determinados. En los primeros lugares, en los primeros asientos, ¿quiénes se sentaban? Los primeros lugares eran los judíos de nacimiento, los circuncisos. Los que estaban circuncidados de nacimiento eran los primeros en ocupar la fila. Las mujeres, por cierto, siempre estaban sentadas atrás. Pero en las primeras filas estaban los judíos. Tras de los judíos estaban los prosélitos. Se sentaban detrás de ellos. Y al último, tras de los prosélitos, están lo que se conoce en la Biblia como los temerosos de Dios. Un temeroso de Dios era Cornelio, ¿se recuerdan? Cuando la Biblia dice que Pedro fue a la casa de un romano llamado Cornelio y dice, y este era temeroso de Dios. Y cuando uno no entendía la escritura, uno decía, Cornelio le temía al Señor. Guardaba el mandamiento que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, era temeroso de Dios. No, Cornelio no era temeroso de Dios en ese sentido. Los temerosos de Dios era un término que se les daba y por eso que se sentaban al último. Se los voy a explicar en chileno. Los temerosos de Dios eran esos sancochados que nunca se arrepentían ni se convertían,
que solo iban a la sinagoga porque les gustaba escuchar la palabra, pero no estaban dispuestos a circuncidarse, no estaban dispuestos a guardar lo que la Torá enseña. Iban porque solo les gustaba escuchar, y a eso se les conocía como los temerosos. ¿Habrán temerosos de Dios aquí? ¿Y quiénes eran los prosélitos entonces? Los judíos eran los nacidos. Como Pablo le dice a Pedro, nosotros somos judíos de nacimiento, le dice. Esos eran los primeros en sentarse, pero tras de ellos estaban los prosélitos. ¿Sabe qué eran los prosélitos? Eran gentiles que los convertían al judaísmo, los circuncidaban, les enseñaban sus prácticas, les enseñaban sus tradiciones, les enseñaban sus costumbres, es decir, los adoptaban a su propia religión. Por eso que a esos los sentaban junto a ellos, pues. Eran los más cercanos a ellos, los que seguían las dogmas y las tradiciones y enseñanzas que ellos imponían. Pero atrás estaban las mujeres y los temerosos de Dios. Ahí estaba Cornelio, al lado de la puerta sentado, como muchos que se sientan al último. No digo por los que están sentados atrás. Ahora si a alguien le cae el poncho, que se lo coloque. Gloria al Señor. Los que nunca se deciden, los que están ahí, que sí, que no. No, si yo creo en la palabra de Dios, pero nunca se convierten. Esos eran los temerosos. Pero los prosélitos eran los que se convertían al judaísmo, eran gentiles convertidos al judaísmo. Por eso que el Señor le dice, ay de ustedes hipócritas, porque recorren por todos lados con tal de buscar un prosélito. Lo sientan con ustedes en la sinagoga, pero lo único que hacen con ese pobre hombre gentil es hacerlo 2 veces más digno del infierno que ustedes mismos. Así que ya saben lo que es un prosélito. Yeshua confrontó a los fariseos y les cuestionó que lo único que hacían era esto, proselitismo. Seguidores de su propia religión, judaizantes, al igual que ellos, que su único objetivo era seguir y practicar tradiciones inventadas por ellos mismos. Y termina diciendo que lo único que conseguirán es hacerles dignos del infierno. Volvamos a Gálatas 2. Estamos en que Pablo reprende a Pedro, porque Pedro se estaba comportando como un judaizante. Y mire lo que Pablo le dice. Gálatas 2, verso 13. Lean conmigo, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. Vamos, lean, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo declara que Pedro y los demás judíos actuaban hipócritamente, porque esto es lo que fomenta la religión en general. ¿Sabe lo que fomenta en general la religión? Hipocresía. Porque el domingo usted los ve danzando aquí, y después el día lunes usted los ve transgrediendo, actuando como a Dios no le agrada, porque usted los ve en la iglesia de una manera. La religión te enseña, no es que tú tienes que vestirte así, y no estoy diciendo que uno en el Señor no deba vestirse como es digno, como mujeres y como hombres piadosos del Eterno. Pero la religión lo único que te enseña es a encuadrarte y limitarte exteriormente. En el fondo te lleva a convertirte en alguien hipócrita, en vivir actuando. Porque hoy día la religión lo único que ha sembrado entre sus filas es gente que actúa de una manera, pero que en la intimidad es de otra totalmente diferente. Son hipócritas. Y Pedro se estaba comportando así, porque con ellos era de una manera, pero cuando llegaron los judíos cambió totalmente. Ahora Pablo
es más punzante y le dice lo siguiente en el verso 15 y verso 16. Miren lo que dice. Nosotros, le dice Pablo a Pedro, nosotros somos judíos de nacimiento y no somos pecadores entre los gentiles. Aquí le está hablando a Pedro. Mira, pero si tú y yo somos judíos de nacimiento, nosotros no nacimos entre los gentiles como pecadores. Y el verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que es justificado por la fe en Yeshua, el Mesías, Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Yeshua, el Mesías, para ser justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley. Noten lo que Pablo le señala aquí. Él le dice a Pedro, nosotros somos judíos de nacimiento. Y le recuerda algo sumamente interesante a Pedro. Le dice, recuerda, hermano, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que es justificado por la fe en Yeshua. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué Pablo le dice esto? Recuerde que lo está reprendiendo. Y sale con este tema. Lo está reprendiendo porque le dice, nosotros somos judíos y tú te estás comportando como gentil. Y le dice, recuerda, trae a tu memoria, Pedro, que nadie va a ser justificado por seguir las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado, le dice Pablo a Pedro. Amén. ¿Por qué Pablo le dijo esto a Pedro? ¿Por qué razón le habló de las obras de la ley? Ante la actitud que él estaba teniendo. Por la sencilla razón que Pedro, con su comportamiento hipócrita, estaba actuando y siguiendo lo que las obras de la ley enseñaban en el judaísmo. Aunque Pedro sabía perfectamente lo que el Señor ya estaba haciendo con los hermanos gentiles, Pedro aquí lo vemos teniendo una actitud hipócrita, comportándose y siguiendo tradiciones de hombres, porque era lo que el judaísmo en esos días practicaba y hacía. Un judío no se podía sentar a la mesa con los gentiles. Por eso es que cuando el Mesías por primera vez, dice Yohanan, Juan capítulo 4, que le era necesario pasar por Samaria, llegó hasta el pozo donde llega una mujer. Los discípulos salen a comprar algo para comer y el Mesías se quedó solo. Porque si él no se hubiese quedado solo, yo les aseguro que los 12 salen corriendo cuando llega la mujer. Pero el Mesías ya tenía todo listo y preparado, porque dice la Escritura en Juan capítulo 4 que le era necesario pasar por Samaria, porque el Mesías ya estaba comenzando a hacer su obra redentora en medio de las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor Yeshua evangeliza a la mujer de tal manera que la mujer le dice, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el Mesías? Y al único o a la única que el Señor abiertamente, porque en otras oportunidades todos le preguntaban, los fariseos le dijeron, bueno, dinos de una vez por todas, ¿eres tú el profeta enviado o no eres tú? Otros le decían, ¿eres tú el Mesías? Dinos si eres o no lo eres. Y él guardaba silencio, pero a la única que les descubre realmente su identidad es a esta mujer samaritana, porque le dice, sí, el que habla contigo es... El que habla contigo es. Pero a esto quiero llegar. Llegan los discípulos y la ven conversando con la samaritana. Y dice la Biblia y le recuerda que entre judíos y samaritanos no se trataban. Y es por eso que ellos se espantan y se escandalizan. Como nuestro Señor, como el Mesías, está conversando con una gentil. Porque eso no se acostumbraba en el judaísmo. Los judíos no conversaban con gentiles, menos se sentaban a la mesa con gentiles, porque era considerado un pecado prácticamente de muerte.
Y Pedro empezó a practicar esto. Aunque ya conocía lo que el Mesías vino a hacer, todavía se inclinaba a practicar esto que la Biblia llama obras de la ley. Presten atención. Lo que Pablo aquí llama las obras de la ley no es la ley de Dios. Cuando usted lea en el libro de Romanos capítulo 3, cuando vea en Corintios, cuando vea en la mayoría aquí en Gálatas el término obras de la ley, quiero enseñarle y sáquese automáticamente de su mente que obras de la ley significan la ley de Dios o los mandamientos de Dios. Porque las obras de la ley no es la ley de Dios, no es la Torá, no son los mandamientos del Señor dados a Moisés. No, esas no son las obras de la ley. Lo que Pablo llama las obras de la ley son todas aquellas normas y dogmas establecidas como mandamiento en el judaísmo, pero no son lo que los mandamientos del Señor enseñan. Por eso Pablo en su reprensión le habla a Pedro de las obras de la ley, porque Pedro con su conducta poco espiritual estaba siguiendo los dogmas establecidos por el judaísmo, practicando las obras de la ley. Eso es lo que Pedro estaba practicando, se estaba alejando porque las obras de la ley, el judaísmo enseñaba que no se podían juntar con gentiles. ¿Qué son realmente las obras de la ley? Yo estoy seguro que muchos de ustedes piensan que cuando la Biblia dice las obras de la ley son los mandamientos, la Torá. Y por eso que hoy día desacreditan, no, si ya no hay que guardar la ley de Dios porque esas obras, por esas obras nadie es justificado. Pero hoy día el Señor te quiere enseñar que las obras de la ley son totalmente diferentes a la ley dada por Dios a Moisés para que el pueblo la obedeciera. Las obras de la ley, hermanos, son aquellas leyes y tradiciones rabínicas inventadas por el judaísmo, también conocida actualmente como la ley oral. Está la ley escrita y está la ley oral. ¿Cuál es la ley escrita? La Torá, la que escribe Moisés. Por eso es que muchos dicen la ley de Moisés, la llaman la ley de Moisés, pero no es la ley de Moisés, si es la ley de Dios. El tema es que Dios llamó a Moisés para que Moisés la escribiera, pero quien le dictaba las leyes era directamente Adonai, porque es la ley de Dios escrita por Moisés. Porque no existe tal ley de Moisés. No, si la ley es de Dios y sus leyes son eternas. Y existe la ley oral. ¿Cuál es la ley oral? La ley escrita era la que cuando entraban a la sinagoga, y dice el libro de Lucas capítulo 4 que entró Yeshua y se le dio el rollo del libro. Porque estaba escrita, ahí estaba la ley escrita en la Torá. Se le da el rollo del libro porque estaba escrita. Pero hoy día también se conoce la ley oral, que esa no está escrita. Es la que se transmite de forma oral, de palabra. Y esa es la que se transmite de generación en generación, generación, generación. Ley oral. Es lo mismo que pasa hoy día incluso en el cristianismo. Si hoy día en el cristianismo se practican cosas, no, es que el anciano tanto le enseñó al pastor de mi pastor y él le enseñó a mi pastor y mi pastor me la enseñó. Oral, se ha transmitido oralmente. Tradiciones, costumbres, enseñanzas de hombres, ley oral. ¿Qué son realmente las obras de la ley? Las obras de la ley son aquellas tradiciones rabínicas inventadas por el judaísmo, también conocidas como la ley oral.
Se trata de normas inventadas por grupos religiosos que creían que al cumplirlas, y creen que al cumplirlas, pueden alcanzar su propia justicia y así cumplir mejor la ley de Dios. En otras palabras, las obras de la ley o la ley oral no son más que mandamientos. Escuche esto. Las obras de la ley son mandamientos de Dios, pero sacados de su contexto y llevados a una exageración, a tal punto de inventar normas y tradiciones que nunca el Señor mandó en su Torá ni en sus mandamientos que practicáramos. Porque el judaísmo tomó textos de la Torá y levantó estos textos y les dio su propia interpretación para que de alguna manera pudieran cumplir de mejor manera el mandamiento. Pero lo único que provocó esto, ¿sabe lo que ha sido a través de los años? Es esclavizar a los creyentes. Porque lo único que le han enseñado es su propia interpretación, no lo que la Torá enseña. Ejemplo. Mateo 5:43, aquí hay un ejemplo. El Mesías enseña, era magistral, hermano. El mejor predicador de todo es Él. No hay otro como Él, sí. Él es el dador de la Torá. Mateo 5:43 y 44 les dice, y estaba en presencia de ellos, le está predicando y les dice, oísteis, escucharon. ¿Dónde escuchaban ellos? En la sinagoga. O sea, le está diciendo, ustedes que van todos los Shabbat a la sinagoga, escuchan y han escuchado. ¿Qué fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás. Pero yo digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen y hagan bien a los que os aborrecen y oren por aquellos que os ultrajan y persiguen. Aleluya. Miren cómo el Mesías les enseña. ¿Oísteis que fue dicho? Odiarás a tus enemigos. Porque esto es lo que enseñaban. Esto es lo que enseñaban en el judaísmo. Dígame dónde la Torá enseñaba eso. Alguien muéstreme en la Biblia dónde dice que hay que aborrecer al enemigo. ¿Dónde sale? ¿Dice eso la Escritura? ¿Dice eso la Torá? En ninguna de sus páginas enseña que hay que aborrecer a los enemigos. ¿Pero qué se estaba enseñando en esos días? El Mesías lo dijo, esto es lo que ustedes enseñan. Ustedes van a la sinagoga y escuchan, y esto escuchan, amar al prójimo, pero aborrecer a los enemigos. ¿Quién enseñaba eso? ¿La Torá? No, ¿quién lo enseñaba? El judaísmo. El judaísmo había tomado esa enseñanza y la había adoptado como propia y ahora se las estaba enseñando a todos. Por eso que el Mesías dijo, habéis oído decir amar al prójimo y aborrecer, pero yo les digo, amen a sus enemigos, porque eso era lo que de verdad enseñaba la Torá. El Mesías vino a darle la correcta y perfecta interpretación a las Escrituras. Él no estaba enseñándole judaísmo, Él les estaba enseñando la Torá pura, porque Él era la misma Torá hecha carne. Esto pareciera ser una contraposición y no lo es, porque el Mesías Yeshua lo que apuntó aquí no fue a ir en contra de la Torá ni sus preceptos. Por el contrario, Yeshua está en contra de lo que los hombres en esos días estaban enseñando, porque ellos habían añadido a la Torá su propio entendimiento. Y Yeshua les mostró la verdadera interpretación de la Torá y les declaró que lo que ellos enseñaban era solo obras de la ley, es decir, mandamientos y tradiciones inventadas y añadidas por la religión. Porque esos son obras de la ley. Las obras de la ley no son la Torá. Porque la Torá en ninguna de sus páginas ordena ni incita a odiar absolutamente a nadie. Por lo tanto, dicho entendimiento no es de Dios, ni tampoco de sus mandamientos, sino que era un concepto nada más que de los hombres. Porque los judíos, en su afán por cumplir con los mandamientos del Señor, sumaron y agregaron
sus propias costumbres, sus propias ordenanzas a los mandamientos del Señor. Y es lo que ocurre hoy día, hermanos. Hoy día la religión le ha añadido, le ha agregado sus propias costumbres. Si tú no haces esto, no vives así, no te comportas aquí, no haces aquí, allá, tal cual, tú no eres parte de la salvación. Han agregado lo que la Biblia, lo que las Escrituras no enseñan. Porque la religión es lo único que hace es esclavizar la mente y los corazones del hombre. Eso es lo que Pablo llama las obras de la ley. Yeshua en muchas oportunidades cuestionó esto de los judíos. Marcos 7, versos 7 al 9 dice: pues en vano me honran enseñando como doctrina. Mire, ellos enseñaban como doctrina y decían esto es la doctrina de la Torá, pero en realidad ¿qué es lo que era? Pero en realidad era mandamiento de hombres. Esto es lo que dice el Señor. Ustedes enseñan doctrina, ustedes dicen que hay que aborrecer al enemigo. No, eso no lo dice la Torá, esos son mandamientos de hombres, obras de la ley. Verso 8: porque ustedes dejan el mandamiento de Dios, dejan la Torá, dejan los mandamientos, dejan la ley. Ustedes dejan la ley de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos y de beber y así hay muchas otras cosas semejantes. ¿Cuáles eran las muchas otras cosas semejantes? No comían con los gentiles, no se podían juntar con un gentil. Todas esas prácticas eran lo que el judaísmo practicaba. Y el Señor le dijo, todo eso es tradición de hombre. Luego en el verso 9 les dice, y les decía también, ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar ¿qué cosa? Su propia tradición. Porque las obras de la ley, ¿sabe lo que buscan? Su propia tradición. ¿Por qué Pablo reprende a Pedro y le dice, tú estás siguiendo las obras de la ley? Porque Pedro, ¿qué es lo que estaba haciendo? Siguiendo no la Torá. Porque si él hubiese seguido la Torá, ¿qué tiene que haber hecho Pedro? ¿Qué debe haber hecho Pedro? Debió haber seguido compartiendo con los hermanos. Debió haber seguido manifestando el evangelio, el amor, la amistad, el cariño, el aprecio a sus hermanos. Pero se aleja, porque ¿quién eran los que se alejaban de los gentiles? Los judíos que creían y practicaban el judaísmo. Por eso que Pablo le dice, acuérdate que nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Porque lo que Pablo le está diciendo, tú estás siguiendo y estás haciendo obras de la ley. ¿Lo entiende? Quiero llegar a lo final, voy a adelantarme. La expresión usada por Yeshua, mandamiento de hombre, es lo que Pablo llama las obras de la ley. Porque las obras de la ley no es lo mismo que la ley de Dios. Las obras de la ley es algo totalmente distinto a la ley de Dios, a los mandamientos dados por Dios a Moisés. Trataré de explicarlo con la Escritura, se los voy a explicar con la Escritura. Miren lo que dice Romanos 3:20. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, verso 20? Léalo por favor. Por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante del Señor, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Miren lo que Pablo está diciendo aquí. Por las obras de la ley, nadie es justificado. Es lo mismo que dice en Gálatas. Le dice a Pedro, recuerda que nadie será justificado por las obras de la ley. Aquí también lo dice en Romanos 3:20. Amén. Pero miren lo que dice en Romanos 2:13. Miren, lean. Dice Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Explíquenme eso. ¿Por qué en Romanos 3:20 Pablo dice que nadie es justificado por las obras de la ley? Pero aquí en Romanos 2:13 dice que sí, que el que guarda la ley de Dios, ese es justificado por Dios. ¿Qué es lo que Pablo está enseñando entonces? Estaba esquizofrénico, era bipolar, cambiaba de un día para otro. O Pablo sí sabía lo que estaba enseñando. Porque aparentemente son dos escrituras que se contraponen una con la otra. Porque en Romanos 3:20 dice que nadie es justificado por
por la obra de la ley. Pero acá dice que sí, que no son justificados los oidores, sino los que hacen, los hacedores, los que ponen por obra los mandamientos. Esos son justificados por Adonai. ¿Qué ocurre aquí? ¿Se contradice el apóstol? En ninguna manera. Notemos esto. Pablo aquí está mostrando la gran diferencia que existe entre la ley de Dios y las obras de la ley. En estas dos escrituras que parecieran decir lo mismo, Pablo está mostrando la diferencia que hay entre la ley de Dios y las obras de la ley. Porque si nosotros leemos detalladamente el texto, dice, Romanos 3:20, lo tengo subrayado, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley solamente es el conocimiento del pecado. ¿Por qué está diciendo Pablo que ningún ser humano es justificado? Por las obras de la ley. Pero en Romanos 2:13 dice, y también lo tengo subrayado, dice, porque no son los oidores de la ley. No usa el término obras, dice la ley, los justos ante Dios, sino los que hacen la ley, esos serán justificados delante del Señor. ¿Qué es lo que Pablo está enseñando aquí? Sencillo. Él está hablando de la gran diferencia, del gran abismo de diferencia que existe entre las obras de la ley y la ley perfecta de Dios. Porque las obras de la ley, los cuales son las tradiciones, los conceptos humanos, la religión humana, lo que el hombre ha añadido, todas esas cosas que te dicen tú tienes que hacer esto, hace esto, para que alcances la justificación. Pablo dice, nada de lo que tú hagas, nada de tus justificaciones te va a poder hacer justo delante de Él, porque ninguno es justificado por las obras de la ley. Pero en contraste dice, en cambio la Torá de Dios, los mandamientos del Señor, la ley perfecta de Dios, dice, no son justificados solo los que oyen, no, sino los que la hacen, los que la viven, los que obedecen, los que guardan los mandamientos, la ley, esos sí que son justificados delante del Eterno. Aleluya. Es decir, Pablo muestra la diferencia entre obras de ley y la ley de Dios. Por eso cuando tú leas en la Biblia obras de la ley, no pienses que es la ley de Dios. No. Si Pablo nunca enseñó en contra de la ley de Dios. Aquí se hace clara y muy evidente la diferencia entre la ley del Eterno, que es su Torá y mandamientos, a lo que Pablo llama las obras de la ley. Entonces, ¿qué significan realmente las obras de la ley? Hasta ahora hemos visto dos cosas. Número uno, nadie es justificado por las obras de la ley. Y número dos, las obras de la ley no son los mandamientos de Dios entregados por el Señor a Moisés, porque las obras de la ley eran mandamientos y tradiciones de hombres. Veamos cómo nuestro Señor Yeshua en un pasaje bíblico aclara este asunto de estas dos leyes, porque Él habla de estas dos leyes, las muestra. Yeshua lo veía y Él lo predicó, Mateo 15, del verso 1 al 3. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén y le dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Miren lo que le dicen. ¿Por qué los tuyos quebrantan la tradición de los ancianos? Y miren lo que le responde él. Verso 3. Perdón. Luego le dicen: ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Son cochinos. Verso 3. Y respondiendo él les dijo: ¿y por qué ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Miren, lo querían cuestionar. Tus discípulos son cochinos, no se lavan las manos, no siguen la tradición de los ancianos. Y él le dice: ¿y ustedes? ¿Y ustedes que quebrantan el mandamiento de Adonai por seguir vuestra propia tradición? Aleluya. Bendito es nuestro Rey. Cuando los escribas y fariseos usan el término, miren el término que usan: tus discípulos quebrantan
quebrantar. O sea que lo que ellos enseñaban era ley. El lavarse las manos, lo que enseñaban los ancianos era ley, porque le dicen, los tuyos quebrantan. Están quebrantando un mandamiento, pero no un mandamiento de Dios. Estaban quebrantando el mandamiento que ellos habían inventado, el judaísmo. ¿Lo entienden? Y Yeshua lo entendió perfectamente y él le dice, ustedes me están cuestionando a mí, están cuestionando a los míos de que están quebrantando su tradición. Pero yo les quiero decir que ustedes lo que quebrantan es lo más importante, porque ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios por seguir su propia tradición. Es decir, aquí el Mesías hace la diferencia entre la ley de Dios y las obras de la ley. Porque lo que los discípulos quebrantaron, ¿qué era? Porque sí la quebrantaron, porque no actuaban como ellos actuaban. Ellos quebrantaron las obras de la ley, pero nunca quebrantaron la Torá de Dios. Porque lo que ellos practicaban eran solo tradiciones de los ancianos. El Señor hace una gran diferencia entre los mandamientos del Creador y el mandamiento de los ancianos, del judaísmo. Mateo 23, verso 1 al 3 dice: entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos. Oiga, y esto está todo en la Biblia, está todo en la Escritura, está clarito, y el Mesías se los dejó, pero... Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos digan que guarden, háganlo, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a ¿qué? A sus. ¿Cuáles eran las obras? Miren lo que él les dice. Lo que ellos enseñen, háganlo. Pero las obras, esas obras no. Porque Yeshua sabía que ellos, el judaísmo, lo único que estaba enseñando era obras de la ley, que eran costumbres, tradiciones y enseñanzas de hombres. Una vez más, y con esto le pido que me acompañen de pie. Una vez más, vemos a nuestro Mesías haciendo una gran diferencia entre los mandamientos de Dios, su Torá, su ley, versus las obras de la ley. Yeshua lo sabía. Y Yeshua fue el maestro de Pablo. Por eso que Pablo también sabía esto. Pablo conocía perfectamente las obras de la ley. ¿Las conocía o no? No la iba a conocer si se crió a los pies de un fariseo que también practicaba muchas obras de la ley. Pablo conocía todas estas obras de la ley. Por eso que cuando vio a Pedro actuar así, Pedro dijo: este está actuando igual como éramos antes. Es como que yo veo actuar hoy día a algunos de ustedes como cuando eran gentiles. Es como que yo vea al hermano, no voy a poner nombre, ¿no? Como que veo a un hermano borracho en la calle. Este está actuando igual como actuaba antes los gentiles. Pedro estaba actuando como se actuaba en el judaísmo. Por eso que le dice: recuérdate, hermano Pedro, que nadie es justificado por las obras de la ley. Porque él sabía lo que significan las obras de la ley. Las obras de la ley no es la Torá, no son los mandamientos, no es la ley del Señor. Quiero finalizar diciendo que Pablo, el apóstol del Mesías Yeshua, le aclaró y le recordó a nuestro hermano Pedro que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Es decir, Pablo le recuerda a Pedro que la conducta que él tuvo obedece a una obra de la ley,
la cual señalaba que los judíos no podían comer o sentarse con los gentiles. Pedro, al ver que llegaron hermanos de la circuncisión que conocían, de las obras de la ley, se comportó como un judaizante, practicando una ley no establecida en la Torá, sino que una ley establecida en la tradición por el judaísmo. Por eso que Pablo les declara esto. David, si me acompañas por favor con la música, para cerrar hasta el verso 21 que leíamos. El verso 18 le declara esto Pablo: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, entonces transgresor me hago, le dice Pablo a Pedro. ¿Qué le está diciendo aquí? Tú estás volviendo a edificar lo de antes, estás volviendo a comportarte como los judaizantes. Eso ya lo destruimos, le dice Pablo. Yo ya destruí mi vida pasada, no puedo volver a edificar lo mismo, porque en el Mesías, aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Era espectacular Pablo para enseñar Torá. Era maestro de maestros. Era brillante. Él entendía excepcionalmente las escrituras. Por eso que él era un instrumento escogido. Y mírenlo, ¿cómo decirlo, no? Lo contrario ante la vista nuestra. Porque esto lo vamos a enseñar en otra oportunidad, pero la Biblia dice que Pedro fue llamado por Dios para enseñarle ¿a quién? A los de la circuncisión, a los judíos. Pero Pablo fue llamado a los de la incircuncisión, a los gentiles. Mire la diferencia. Humanamente, si a nosotros nos hubiesen dicho ya manden a los misioneros, uno habría cambiado todo. Porque para hablarle a los judíos, que están los doctores de la ley, los maestros, ¿a quién habríamos mandado nosotros? Habríamos mandado a Pablo, si este era un erudito. Pero ¿a quién mandó el Señor? Y aquí está lo inexplicable del Eterno. ¿A quién mandó? A Pedro. Por eso cuando los doctores de la ley lo decían, bueno, ¿y este no es del vulgo? ¿Y este no era el pescador y está hablando aquí estas maravillas? Porque ahí está la grandeza de Adonai. El poder del evangelio no consiste en palabras humanas, sino que dependen de la única sabiduría que viene del cielo. Porque aún Pedro, siendo del vulgo, tenía la sabiduría que venía del Eterno y era capaz de hablarle y pararse frente a los mismos doctores de la ley. Y en contraste con Pablo, que era un erudito preparado, fue llevado porque tenía que aprender y comer el polvo de hablar a la gente ignorante a partir de cero, hablarle de lo más mínimo. Porque le habló a los gentiles que ni siquiera conocían de Dios. Y ese hombre elocuente con sabiduría, que hablaba sabiduría escondida por los siglos de los siglos, le tuvo que hablar a gente ignorante como nosotros. Porque nosotros éramos ignorantes, estábamos perdidos entre los gentiles, practicábamos, hermano, y vivíamos lejos de la verdad de la Torá del Eterno. Pero cuando descubrimos esta verdad, hoy día tenemos frente a nosotros al apóstol Pablo, que nos habla cosas maravillosas y podemos entender cuál es la verdad del evangelio glorioso de nuestro Señor Yeshua. No somos judaizantes. No te equivoques, amigo. No nos tildes de algo que ni siquiera tú conoces. No nos pongas el abrigo del cual ni siquiera tú entiendes. No somos judaizantes, porque el judaísmo, al igual que el cristianismo, es una religión que lo único que han hecho y hacen es atar la mente y el corazón de las personas. Nosotros somos seguidores del único Dios verdadero. Nosotros somos parte del único pueblo que Dios tiene. Yo no soy un predicador de raíces de un movimiento hebreo. No. Mi fundamento no está en los hebreos. Mi fundamento es la piedra que desecharon los edificadores. Mi fundamento es la roca, la cual es el Mesías, Yeshua el Señor. Mi fundamento son apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías Yeshua mismo. Mi fundamento es la Torá, las Escrituras. Y si por seguir los mandamientos me tildan de judaizante,
Hay aquellos que quieran sentarse en el sillón de la ignorancia, pero nosotros no somos seguidores de obras de ley. No, porque nadie es salvo por hacer obras. Nosotros somos salvos gracias al Mesías Yeshua. Somos salvos por Él. Y esto es lo que vamos a hablar la próxima semana. Y te dejo la tarea para que lo estudies. Pablo dice que nadie es justificado. ¿Saben ustedes que una de las doctrinas fundamentales en la Escritura es la justificación? ¿Qué es ser justificado? Búscalo, estúdialo, porque es lo próximo que vamos a estudiar con la ayuda del Eterno, porque solo Él nos justificó. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor en esta noche.